Hola, ¿cómo andamos? Hola. Bueno, los Bien, magos que hemos invadido reinas circulares. acá estamos, sí, es Digamos, cierto. el semibarbijos de por medio. Dos magos intentando involucrarse con una pregunta, ¿no? Sí, ¿Qué es la poesía? sí, la pregunta que nos hacemos todos y nadie logra responder fehacientemente. Mira, para mí depende de qué ángulo la veas, porque si vos veas la realidad, ¿no? Si vos la mirás desde un punto de vista creacionista, decía Francisco Luis Fernández que la poesía era exhalación del ser, y eso tiene que ver con la creación. Sí, absolutamente. A mí que, bueno, vos sabés que la poesía y la filosofía son dos pilares donde me asiento para desarrollar un poco la experiencia del decir poético, ¿no? Me invade esta mirada que vos también estás haciendo. Claro, porque justamente yo pensaba, si no lo enfocás desde el punto de vista de la teoría de la creación, el creacionismo, hay que pensarlo filosóficamente. Y entonces caemos en Heidegger de manera irremediable, porque es el filósofo que lleva el ser al pensar. Al menos ha regido mi tarea hermenéutica en todos mis estudios. Entonces se trata también del ser. Podríamos transmutar lo que dijo Bernardes, exhalación dijimos, de la divinidad, podría ser, Exaltación de la divinidad. Y vos sabés que hace o exhalación del ser. instalación del ser y una búsqueda permanente, ¿no? Porque el poeta, entiendo yo, desde la humildad del decir y del descubrirme en esto de hacer poesía, eh, vengo hace un tiempito reflexionando esta idea que define también a la poesía, ¿no? Y al Sí, escritor como la poesía como un ir de camino, un ir buscándose a sí mismo, pero no con intención de llegar a ningún lugar, sino simplemente con una posibilidad de reencontrarte con vos diciendo, ¿no? con Y, uno y con el universo, y con el universo, claro. exactamente, porque uno y el universo en esta relación con la palabra fundamental, ¿no? La palabra como origen, la palabra como comienzo. Sí, Mm, sí, pero fíjate vos que hay algo que es muy interesante entroncando con este origen. Gerard Genet tiene tres libros memorables, figuras uno, 2 y 3, en uno de los cuales él dice que antes de hablar de poesía, tenemos que encontrar el origen en una protopoesía. ¿Dónde está eso? En el fondo de los tiempos. ¿Y qué tendríamos que pensar? ¿El primer sonido? ¿El primer rayo de luz sobre una piedra que sorprendió a un hombre que dijo o balbuceó algo? No sé, eso quedó. Genet lo planteó así y lo dejó así. Sí, pero desde esta perspectiva que planteas, ¿no? La poesía como experiencia de ese primer sonido y como sensaciones que se despiertan a partir de esto. Y, Y la y, y música, la música, y la la música. musicalidad Sí, que propone, ¿no? Pero tiene que ver con esto de relacionarse eh, con los ruidos de la afuera, con lo que vas descubriendo de esos sonidos de musicales y con lo que genera en nosotros esos ruidos, e involucrarnos con los ruidos internos también que tenemos a la hora de ir buscando la palabra, tratando de definir el verso para decir, ¿no? Y ese fluir de lo musical en la poesía, claro, estamos entrando en los territorios del ritmo. del ritmo. Exacto. Y eso por lo menos a mí, ¿cómo te puedo decir, Darío? A mí me problematiza respecto de la poesía contemporánea, porque no deja de ser poesía, pero le falta ritmo. ¿No te has dado cuenta que es como un prosaísmo que ha invadido la escritura? Sin embargo, sorprende y algo, Borges decía que algo cambia en el universo cuando vos lees un poema verdadero. Si no sentís eso, entonces es poesía.
es toda una problemática. En Sí, sí. realidad me siento muy indigente Sí, frente. es un repreguntarse, porque la poesía también es eso, es un repreguntarse sobre las características propias del tiempo y a pesar de esas características, la musicalidad es algo que permanece, que la funda, que es necesario para poder entender el poema, entender la poesía en sí misma. Sí, Eh, yo lo dije ahí en un mensaje que envié a Ruinas Circulares a cierta hora y que te mencioné a vos cuando yo hablaba de consonancias, asonancias, rima, no rima, y yo les decía que había que no olvidarse de la poesía clásica que marcó denodadamente el ritmo y la musicalidad, pero sí, vuelta otra vez a la pregunta última. Tenemos una es, pregunta: ¿qué fue la protopoesía de Genet y qué es la poesía sin ritmo de hoy? Mirá qué dicotomía, sí. ¿cómo hacemos con eso? Yo No creo sé cómo que lo ves. Mm, a mí me parece, mi experiencia de hoy es como una fuga de las dos partes de esa protopoesía a esta poesía que se nos propone, Sí, una fuga hacia el equilibrio, una fuga, porque nosotros somos una permanente búsqueda del equilibrio, ya es verdad. necesitamos este equilibrio. Y tanto una propuesta como otra, solas, independientes, me parece que no nos definiría. Es como que está renegando de una parte que fue singular, muy particular, muy significativa para lo que hoy entendemos como poesía y desde donde construimos. Entonces, cuando notamos que le está faltando esa pata a la mesa de la musicalidad, es cuando resurge se nos replantea esta idea, ¿no? ¿Qué es la poesía sin la música? ¿Qué es la poesía sin ese primer sonido que significó? Sí, estamos planteando casi el panorama de un salto entre dos vacíos, Exacto. porque ¿quién puede saber en la noche de los tiempos eso a lo que se refiere Genet? Que si lo dice Gerard Genet es porque tiene un asidero, pero ¿cómo? ¿Dónde está eso? ¿Y cómo llegamos a este lugar? ¿Cómo llegamos a este lugar? Porque fíjate, cuando yo estudié la poesía de María Rosa Lojo, en un libro que editó el Franco Tirador en Buenos Aires, en Perspectivas Religiosas de la Poesía Argentina, yo vi como religiosa en el religar de la naturaleza, ¿no es cierto? Era una poesía en prosa, pero este aquí, que pasaron los años y ya no la califican tanto como poesía en prosa, sino como mini ficción Ficción. Ujú. poética. ¿Viste ahí? ¿Viste ahí como una confusión? Sí, sí, creo que estamos en un proceso de cambios Sí, que, que en ese impulso del cambio vamos atropellando algunas cuestiones que tienen que ver con las claras divisiones que existen entre lo que sea prosa y sea poesía. Y en lo que se denomina microficción ahora, en algunos aspectos hay una cierta musicalidad, algunos buscan una cierta musicalidad en la construcción y otros no la necesitan, o sea, solo necesitan abrir una posibilidad de contar algo que no culmina, algo que no termina, sino que queda a la, ahí abierta hacia el lector, ¿no? vos Pero sabés, la poesía no. yo he hablado de estas cuestiones con Zulma Zubillaga, que es una gran poeta, realmente. Sí, Si me pongo a observar el panorama de la poesía argentina, yo me atrevo a decir que la puedo contar entre una de las mejores poetas argentinas, sí, porque coincido. tiene algo que en los demás me cuesta encontrar. Con Zulma Zubillaga yo hablaba de estos temas que me acucian, realmente me preocupan, porque siento que por algún lado se me escapa la poesía. Y ella dijo una palabra importantísima, habló de resonancia, algo que resuena, como si desde el fondo de las cosas, desde el fondo del universo, algo cambiara mi mundo por un instante, en nombre de, como te decían los griegos, el bien, la belleza, la verdad. Pero siempre el tema de la forma queda ahí, Sí, planeando de en la un forma mundo y del incierto. equilibrio, ¿no? De la forma y del equilibrio, porque vos nombrás a los griegos y eso es una búsqueda permanente del equilibrio. Pero estamos en un brete porque se nos acaba el tiempo
empezamos con una pregunta y se nos fueron multiplicando estas preguntas en función de estos cambios que venimos de ver, pero yo creo que también eso es una definición de la poesía, ¿no? El tema de no dejar de repreguntarse sobre las características propias de la poesía o en la actualidad. Tenemos claro lo que hace, lo que define la protopoesía o que está en ese primer sonido aparece el asombro y la capacidad de generar la palabra y la palabra poética. O sea, lo que estás diciendo me hace pensar que la pregunta que nos hicimos no tiene ni tendrá nunca una respuesta definida. No. Es como una ventana abierta ad infinitum. Exacto, coincido en eso y bueno, me encantó charlar con vos sobre esta pregunta y reflexionar sobre las respuestas que fuimos ahí husmeando entre lo que nos dejaron y lo que aparece. Me gusta mucho hablar con vos porque ya sabes mi valoración, la valoración que tengo de toda tu trayectoria y lo que estás haciendo. Y cómo buscas y nunca estás conforme con lo que has encontrado. El camino que podemos proponer a los nuevos poetas, que es cuestión de trabajar duro y con ahínco y dialogar y saber como Alejandra Pizarnik quería llegar hasta el fondo, que nunca vamos a llegar hasta el fondo. Claro. Muchas gracias por esta oportunidad de charlar con vos. No, gracias a vos. ¿Sí? Que me sostenés para un diálogo ahora que estoy emergiendo después de una cierta noche oscura por la que he atravesado a raíz de mis ojos. Siempre es un placer. Bueno, Ana María Francia y Adrián Valenzuela compartieron con ustedes esta pregunta que nos permite seguir pensando este concepto de qué es la poesía. E irrespetuosamente seguimos invadiendo a ruinas circulares. Sí, perdón. Pedimos perdón. Pedimos perdón. Un abrazo en las palabras. Un abrazo muy grande y los queremos muchísimo a todos. Nos sentimos compañeros de ruta con todos.